presentation is titled Dealing with Challenges in Community Resources. My name is Mariel Milano, and I am the Director for Family Engagement and Digital Outreach with Orange County Public Schools. We are joined today by some fabulous presenters from our multilingual department. I'm going to turn our session over to them, and we will be able to support you in the chat box, and you can ask any questions you have there throughout the presentation. If you're interested in using closed captioning, please click on the CC at the bottom right of your screen, and you can translate today's presentation into any language. Take it away, ladies. Good afternoon, everyone. Thank you for being with us this afternoon. My name is Valdelina Roberts, and I have with me my colleague Jessica Vega. We are both parent liaison for Multilingual Services. Our presentation for today is Dealing with Challenges and Community Resources. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Mi nombre es Jessica Vega y les estaré traduciendo al español. También tengo conmigo a mi colega Valdelina Roberts. Ambas somos enlaces de padres para servicios multilingües. Y nuestra presentación de hoy se titula Enfrentando los desafíos y los recursos de la comunidad. These are our Multilingual Services parent liaisons and administrators. Our contact information will be provided at the end of this presentation. Estos son los enlaces de padres y los administradores de servicios multilingües. Nuestra información de contacto estará disponible al final de esta presentación. Our community norms are: choose your attitude. Make the choice to approach our learning with a positive attitude. Be present. Be present with throughout our discussion. Think, reflect, share. Think of ways in which you can apply the learning. Reflect on ways to improve current practices and share your learning with others. Feel safe. Contribute to a positive learning environment. Feel safe to ask any questions. Estas son nuestras normas de la comunidad. Elija su actitud, así que elija la opción de enfocar nuestro aprendizaje con una actitud positiva. Esté presente con nosotros durante toda la presentación. Piense, reflexione y comparta. Piense en formas en las que puede aplicar el aprendizaje y reflexione sobre formas de mejorar las prácticas actuales. Y siéntase seguro. Contribuya a un entorno de aprendizaje positivo y siéntase seguro haciendo preguntas. These are our learning goals for today. Multilingual families will be able to identify the most common challenges when moving to another country and also learn about strategies to manage them. And participants will be able to identify a variety of services available in their communities. Estas son las metas de aprendizaje para la tarde de hoy. Las familias multilingües podrán identificar los desafíos más comunes al mudarse a otro país y aprenderán estrategias para manejarlos, y los participantes podrán identificar una variedad de servicios disponibles en su comunidad. Let's do a community builder activity. Think about one challenge you experienced in the past and how you overcame it. Please share your response in the chat. I will share my challenge with you. Also, there are some examples on the screen. Ahora vamos a hacer una actividad de comunidad. Piensa en algún desafío que experimentó en el pasado y cómo lo superó. Si desea compartirlo en el chat, usted puede escribir ese desafío que experimentó. Vamos a compartir un ejemplo con usted y también usted puede ver algunos ejemplos en pantalla. One challenge I experienced when I arrived to the United States was not knowing the English language. It was very difficult for me. And how did I overcome it? I enrolled myself in Valencia College campus, and I began to surround with people who could help me acquire the language. Un desafío que experimenté cuando llegué a los Estados Unidos fue que no sabía el idioma inglés y fue muy difícil para mí. ¿Y cómo lo superé? Pues me inscribí en el campus de Valencia College y comencé a rodearme de personas que pudieran ayudarme a adquirir el idioma.
Let's do a, no. Just a moment, Jessica. Now, look, we're going to see your responses in the chat. Oh, If we can okay. have at least one volunteer, we can share. Let's see. They're sharing in the chat. I overcame it by going to speech therapy for 10 years. Now I can speak publicly. That's wonderful. Entonces lo compartió nuestra Mariel, que nació, ¿verdad?, con un defecto en su speech y eso la ponía nerviosa y ella tomó terapias y así fue como lo superó y ahora puede hablar públicamente. Gracias por compartirlo, Mariel. También tenemos que llegaron recién al país y para ellos ha sido un desafío el idioma. So the communication, the language barrier has been a challenge. Okay, thank you for sharing. Thank you for sharing your experiences. Let's explore 4 most common challenges for the multilingual families. Ahora vamos a explorar los 4 desafíos más comunes para las familias multilingües. Number 1, communication barriers. According to Coloring Colorado, one of the greatest challenges for schools and ELL parents is communicating with each other. ELL families are legally entitled to information about their child's schooling, such as enrollment, parent conference meeting, and any service the school provides, such as ESOL or special education in a language they understand. For many families, English is not their first language, and this can create a limitation and even frustration to communicate effectively. El desafío número 1 son las barreras en la comunicación. Según Colorín Colorado, uno de los mayores desafíos para las escuelas y los padres de estudiantes aprendices del idioma inglés o ELL es comunicarse entre sí. Las familias de los ELL tienen derecho legal a recibir información sobre la escolaridad de sus hijos, incluyendo la inscripción, las reuniones de conferencia con los padres y cualquier servicio que brinda la escuela como el programa ESOL o educación especial en un idioma que puedan comprender. Para muchas familias el inglés no es su primer idioma y esto puede crear una limitación e incluso una frustración para comunicarse de manera efectiva. We encourage families to connect immediately with a bilingual staff to identify the ESOL compliance specialist of your school. The ESOL compliance specialist is the person that will guide you to learn about free language resources available for students and their families provided by Multilingual Services. Does anyone know who is the ESOL compliance of their school? Así que motivamos a las familias a que se conecten de inmediato con un personal bilingüe para identificar al especialista en cumplimiento de ESOL de su escuela. El especialista en cumplimiento de ESOL o ECS es la persona que lo guiará a aprender sobre los recursos lingüísticos gratuitos disponibles para los estudiantes y sus familias proporcionados por servicios multilingües. Así que ahora le queremos preguntar, ¿conoce usted quién es la especialista en cumplimiento de ESOL de su escuela? Déjenos saber en el chat con un sí o no. No, they don't remember. No, no. Oh, a lot of no's. Oh my goodness. See, no. Okay, so we will really motivate you to contact when you go to the school. Ask who is your ESOL compliance specialist. That is the best person to know if you have question about the ESOL program and can assist you. Si usted tiene pregunta, le recomendamos que de verdad vaya a la escuela y pregunte quién es la especialista en cumplimiento de ESOL. Esa es la mejor persona que usted puede conocer en la escuela para que lo guíe sobre el proceso del programa ESOL y de otras preguntas que usted pueda tener. Así que los motivamos que pregunte. Recuerde, ESOL Compliance Specialist, la especialista en cumplimiento de ESOL. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Did you know that all OCPS schools provide 2 language line resources to assist parents with interpretation services? The first one is Language Line
which is a phone line where live interpreters for over 200 languages provide interpretation for parents. The language line is used when there is no available staff to provide immediate interpretation services. Esta información es bien importante. ¿Sabían que todas las escuelas de OCPS ofrecen 2 recursos de idioma para ayudar a los padres con los servicios de interpretación? El primero es la línea de idiomas o Language Line. La línea de idiomas es una línea telefónica donde los intérpretes en vivo de más de 240 idiomas brindan servicios de interpretación para los padres. La línea de idiomas se utiliza cuando no hay personal disponible para brindar servicios de interpretación inmediato. Have you seen this poster at your school? Please type yes or no in the chat. This poster is a visual representation of these services available at your school. ¿Ha visto este afiche en la escuela? Escriba sí o no en el chat. Este afiche es una representación visual de estos servicios disponibles en su escuela. I see a lot of notes, Many bailarinas. of them does not know about these services. So, ahora saben de este servicio importante y que está disponible para ustedes en todas las escuelas públicas de Orange. Yes, yeah. The second one is Language Line Inside Video Interpreting. This resource is for non-English speakers, the deaf and hard to hearing. This service is available in the top 41 most requested languages, including American and British Sign Language. Parents should contact the school personnel such as the register, front office, clerk, ISO compliance specialist, and others to request the use of the language line resource. El segundo es la línea de idiomas con video. Este recurso es para las personas que no hablan inglés, personas sordas y con problemas de audición. Este servicio está disponible en 41 idiomas más solicitados, incluyendo el lenguaje de señas estadounidense y británico. El padre debe comunicarse con el personal de la escuela, registrador, recepcionista o la ISO Compliance Specialist, la ICS, entre otros, para solicitar estos recursos de la línea de idiomas o Language Line. So, es bien importante que si usted no habla inglés, usted diga Language Line cuando usted vaya a la escuela. ¿Ok? Many parents share the same challenge when arriving to the United States, which is not knowing the English language. Would you like to learn English for free? This is your opportunity. Es un reto llegar a los Estados Unidos y no saber el idioma inglés. ¿Le gustaría aprender inglés? Esta es su oportunidad. Rosetta Stone Community Solution is a free license for English language learning parents to learn English provided by Multilingual Services. To acquire this license, ELL families need to contact the ISO compliance specialist at your school. ELL families can also contact us, the Multilingual Services Parent Liaison, assigned to your school. Lilian, I see a lot of yes that they would like to learn English in the chat. Veo muchos sí de que quieren aprender inglés, así que Rosetta Stone Community Solutions es una licencia gratuita para los padres de estudiantes aprendices del idioma inglés, aprendan inglés y son provistas por nuestro departamento de servicios multilingües. Para adquirir esta licencia, las familias necesitan comunicarse con la especialista en cumplimiento de ISOL. Por eso es importante que usted conozca a esta persona, la especialista en cumplimiento de ISOL de su escuela, y las familias de los ELL también pueden comunicarse con nosotros, los enlaces de padres de servicios multilingües, y como les dijimos, nuestra información va a estar disponible al final de la presentación para que se puedan comunicar. Excuse me, Jessica, and sorry to interrupt you. This is Janine. I have someone that only speaks Portuguese. If we can have Valdelina at least tell that person in Portuguese that she can communicate with her so she can give her more information about the resources that we have for them, okay? Ok. Parece que tem alguém na audiência que fala português, que quer saber mais sobre esses programas, né, de
aula de inglês gratuita e também aula de inglês online. Você pode entrar em contato comigo que eu explicarei tudo para você. Está bem? We will also add the instructions for accessing the closed captioning in Portuguese in the chat box. Perfecto. The ISO compliance specialists have a Google form where they enter the parent information to parent liaisons assigned to their school. The parent liaison will contact the parent and create a Rosetta Stone account. This is class online, okay? El especialista en cumplimiento de ISO tiene un formulario de Google donde ingresará su información y se lo enviará al enlace de padre asignado a su escuela. Y los enlaces de padres entonces nos vamos a estar comunicando con los padres y les vamos entonces a crear la cuenta de Rosetta Stone. The Multilingual Services ISO Adult Class Program will be provided at the following schools. Parents who live near any of these schools may contact the program coordinator to see if there is space for enrollment. Classes will start in January. Feel free to take a picture of this slide. Las clases de ISOL para adultos se estarán ofreciendo en las siguientes escuelas, las que ven en pantalla. Los padres que vivan cerca de una de estas escuelas pueden comunicarse con la coordinadora del programa para ver si hay espacio para matricularse. Las clases van a comenzar en enero, así que siéntase en la libertad de tomarle una foto a esta diapositiva y comunicarse con el coordinador de la escuela en la que está interesada para ver si hay espacio disponible. The second challenge is being unfamiliar with the OCPS school system. The author of Communicating Important Information with ELL Families stated that for parents who are not familiar with the U.S. educational system, there is a lot to learn, and it is challenging. El segundo desafío es no estar familiarizado con el sistema de OCPS. Los autores del artículo Comunicando Información Importante con las Familias ELL afirman que para los padres que no están familiarizados con el sistema educativo de los Estados Unidos, hay mucho que aprender y es bastante complicado. The Orange County public school system is different from other countries or state school systems. We encourage you to connect immediately by learning how to navigate the OCPS homepage, exploring the parent guide in your language by visiting ocps.net, meeting the ISO contact person at your school, attending to parent-teacher conference to meet your student's teacher. El sistema de las escuelas públicas del condado Orange es diferente de los sistemas escolares de otros países o estados, así que le animamos a que se conecte de inmediato, que aprenda a navegar por la página de inicio de OCPS, lea la guía para padres en su idioma y visite ocps.net. Conozca a la persona de contacto de ISOL en su escuela y asista a las conferencias de padres y maestros para conocer a los maestros de su estudiante. You can also join parent organizations at your school, such as the Multilingual Parent Leadership Council, the Parent Teacher Association, and School Advisory Council. También puede unirse a organizaciones de padres en su escuela como el Concilio de Liderazgo de Padres Multilingües, la Asociación de Padres y Maestros y el Consejo Asesor Escolar. The Multilingual Parent Leadership Council, known as MPLC, is an organization for parents of ELLs. It is designed to promote and support the overall success of ELLs in their schools, homes, and communities. El Concilio de Liderazgo de Padres Multilingües es una organización de padres para los padres de estudiantes aprendices del idioma inglés. Está diseñado para promover y apoyar el éxito general de los estudiantes aprendices del idioma inglés en sus escuelas, hogares y comunidades. The Parent Teacher Association, known as PTA, provides members with parent education, leadership training,
and a powerful voice of advocacy on behalf of all children. La Asociación de Padres y Maestros, conocido también como PTA, brinda a los miembros educación para padres, capacitación en liderazgo y es una poderosa voz de defensa en nombre de todos los niños. Another way parents can get involved is through the School Advisory Council, known as SAC. This council is a group that brings representatives of stakeholders together to assist the school principal with developing and evaluating a school improvement plan. Otra forma en la que los padres pueden participar a través del Consejo Asesor Escolar, conocido como SAC. Este consejo es un grupo que reúne a representantes de las partes interesadas para ayudar al principal de la escuela a desarrollar y evaluar un plan de mejora escolar. Have you participated in any of these organizations? Please type yes or no in the chat. We would like to motivate you to be part of this organization at your school. ¿Ha participado en alguna de estas organizaciones? Escriba sí o no en el chat y nos gustaría invitarle a que sea parte de estas organizaciones en su escuela. A lot of them said no, others yes. That's wonderful. Yeah, I see a lot of no, so we really want to motivate you. Los queremos motivar a que sean parte de estas organizaciones. So you can be part of these organizations. We have 3 here. We mentioned 3. So mencionamos 3, así que por favor los motivamos a que se envuelvan en estas organizaciones. Yes, definitely. The third challenge is where to get help or support. There are many educational organizations such as PBS Kids putting together resources to help families. There are a variety of crises that all families may face, such as relationship problems, financial problems, health and mental health issues. You can contact a school social worker or school guidance to get help or support. El tercer desafío es dónde encontrar ayuda o apoyo. Hay muchas organizaciones educativas como PBS Kids que tienen recursos para ayudar a las familias. Hay una variedad de crisis que todas las familias pueden enfrentar, como diferentes situaciones en las relaciones, problemas financieros, problemas de salud y de salud mental. Puede comunicarse con el trabajador social de su escuela o con el orientador de su escuela para obtener ayuda o apoyo. In the community resources section, we'll talk about how you can search different resources that will provide you assistance and services. Our moderator will place the link in the chat. Y en la sección de recursos de la comunidad vamos a estar hablando sobre cómo usted puede buscar diferentes recursos que le van a brindar asistencia y servicios. Y nuestra moderadora acaba de colocar un enlace en el chat acerca de este PBS Kids. The fourth challenge is culture shock. Being far from family is difficult, especially during financial hardship or during special occasions such as the holidays. We all know that when it is about family, you may feel homesick, and that can become a challenge. John Hopkins All Children Hospital describes culture shock as a confusing and nervous feeling a person may have after leaving a familiar culture to live in a new and different one. El cuarto desafío es el choque cultural. Estar lejos de la familia es difícil, especialmente durante las dificultades financieras o en ocasiones especiales como los días festivos. Todos sabemos que cuando se trata de la familia, uno puede sentir nostalgia y esto puede convertirse en un desafío. El Hospital de Niños John Hopkins describe el choque cultural como los sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona puede tener después de dejar una cultura familiar para vivir en una cultura nueva y diferente. Some tips to manage a culture shock are: read and learn about the culture shock and its stage, and share this information with your children. Allow time for your child reflection
and ask the following. What do you miss from our country or previous place? What do you like from this new country or place? Learn about the new environment to ease the adaptation process for your family. Algunos consejos para manejar el choque cultural son leer y aprender sobre el choque cultural y sus etapas y comparta esta información con sus hijos. Separe algún tiempo para que su hijo reflexione sobre las siguientes preguntas. ¿Qué extrañas de nuestro país o lugar anterior? ¿Qué te gusta de este nuevo país o lugar? Conozca el nuevo entorno para facilitar el proceso de adaptación de su familia. This is a video about the cultural shock stage. The link of this video will be placed in the chat for you to watch at home. Aquí le mostramos un video sobre las etapas del choque cultural. El enlace se estará colocando en el chat para que luego lo vea en la comodidad de su hogar. Now, with one word, describe your adaptation process in the United States. We have some words as an example on the screen. Please share your response in the chat. Ahora, con una palabra, describa su proceso de adaptación en los Estados Unidos. Usted puede compartir con nosotros utilizando el chat. Tenemos algunos ejemplos en las palabras en la pantalla. Usted puede escribir que fue fácil, ha sido difícil, se siente frustrado, optimista, triste, terrible, alegre. Comparta con nosotros cómo ha sido este proceso. Or I can see that many said hopeful, optimistic, difficult, sad. Yes, it's not easy when you leave your place that you know all about and have to adapt to a new way of life. It's difficult. Es difícil, tenemos diferentes sentimientos aquí en el chat, tenemos mucha gente optimista, algunos que han estado bastante frustrados, pero sabemos que es difícil el proceso de adaptación. I'm going to share my process. The word that best describes my adaptation process is easy. It was an easy process for me because I received a lot of support from my family. Y la palabra que mejor describe mi proceso de adaptación es fácil. Fue un proceso fácil para mí porque recibí mucho apoyo de mi familia. Thank you for sharing. Gracias por compartir. If you'd like to learn more about Quota Shop, we invite you to access these articles, one in English and one in Spanish. Our moderator will post this link in the chat for you to read at home. Así que si les gustaría aprender más sobre choque cultural, los invitamos a que lea estos artículos, uno es en inglés y otro en español, y nuestra moderadora estará colocando los enlaces en el chat para su conveniencia. Do you have any questions so far? Please write it in the chat. Recuerde que si tiene alguna pregunta, usted puede escribir en el chat. Tenemos unas moderadoras que están ayudándonos en el chat. Sé que tenemos bastantes preguntas acerca de las clases de inglés para adultos y de Rosetta Stone. Ténganos paciencia, le estaremos contestando esas preguntas en el chat. We will be answering your questions in the chat. We have moderators that are answering your questions in the chat. But remember, we're going to have our contact information at the end of this presentation. If for some reason your question is not answered, feel free to send us an email and we will give you all the information that you need. Si por alguna razón su pregunta no es contestada en esta noche, por favor, envíenos un correo electrónico. Nuestra información de contacto va a estar al final y entonces le podemos dar toda la información que usted necesita. Gracias. Thank you. Now, our next topic is community services and resources. Community resources are organizations that focus on helping people. It includes public services such as libraries, post office, gathering places such as community centers and churches, businesses that serve the community by providing jobs and easy access to necessary products. Nuestro próximo tema son los servicios y recursos comunitarios.
Los recursos comunitarios son organizaciones que se enfocan en ayudar a las personas, incluye los servicios públicos como las bibliotecas y oficinas de correos, lugares de reunión como los centros comunitarios e iglesias, y negocios que sirven a la comunidad proporcionando trabajos y fácil acceso a los productos necesarios. Let's talk about the resources available in OCPS website. Visit OCPS.net and under the Current Families tab, you'll find Community Connect. This site has been created to link families with existing local resources needed. With the link you see on the screen, you can search for free or reduced cost programs such as food, housing, mental health, education programs, and other social services. You can find resources closer to you by typing your zip code in the search box. This link has placed in the chat for your convenience. Ahora vamos a comenzar hablándoles sobre los recursos que están disponibles en la página de OCPS. Esta página es bien importante, así que visite ocps.net y bajo la pestaña de familias actuales o Current Families, usted encontrará Conexión de la Comunidad o Community Connect. En este sitio web ha sido creada para conectar a las familias con los recursos locales existentes necesarios. Y con el enlace que ve en pantalla, usted puede buscar programas gratuitos o de costo reducido como alimentos, vivienda, salud mental, programas educativos y otros servicios sociales. Puede encontrar los recursos más cercanos a usted escribiendo su código postal en el cuadro de búsqueda y este enlace se acaba de colocar en el chat. Based on your zip code, you'll find different resources available to search for. Please see the yellow line around this type of resources. You can also translate the site by selecting your own language of preference. Según su código postal, usted tendrá acceso a diferentes recursos. El cuadro amarillo muestra los diferentes tipos de recursos y usted también puede traducir esta página seleccionando su idioma de preferencia. In the OCPS website, you have access to a variety of resources. Use the search bar to find information about mental health, crisis and intervention support, financial support, and other community resources. For example, resources such as rental assistance, internet assistance, pharmacy prescription support, and more. En la página de OCPS, usted también tendrá acceso a una variedad de recursos. Utilice la barra de búsqueda para encontrar información sobre salud mental, apoyo en crisis e intervenciones, apoyo financiero y otros recursos comunitarios. Por ejemplo, recursos como asistencia para el alquiler, internet, asistencia para recetas médicas y mucho más. Also, information about SADNet, the multi-agency network for students with emotional behavioral disabilities, and other counseling services. If any family members are going through a crisis, dial 211 for the mobile crisis services. They will provide services by trained counselors in your home at no cost. They will arrive within an hour or less and are available 24 hours a day, every day. On the screen, you can see the links for easier access. And this link will be posted in the chat. También encontrará en esta página información sobre SETNET, que es la red de agencias múltiples para estudiantes con discapacidades emocionales y de conductas y otros servicios de consejería. Si algún miembro de su familia está pasando por alguna crisis, por favor marque el 211 para los servicios de crisis móviles y ellos brindarán servicios por consejeros capacitados en su hogar, libre de costo, y llegarán a su hogar en 1 hora o menos y están disponibles las 24 horas los 7 días a la semana. En la pantalla usted puede ver los enlaces para un acceso más fácil y también estos enlaces se acaban de colocar en el chat. On this slide, you can see some of example of community services. Community health centers.
is a nonprofit organization of Central Florida Family Health Centers that provide high-quality, affordable medical, pediatric, dental, and pharmacy care. They accept most insurance, including Medicaid and Medicare. Estos son algunos ejemplos de servicios de la comunidad. Los Centros Comunitarios para la Salud es una organización sin fines de lucro de Centros de Salud Familiar de Florida Central que brindan atención médica, pediátrica, dental y de farmacia accesible y de alta calidad y aceptan la mayoría de los seguros, incluyendo Medicaid y Medicare. Neighborhood community centers are one-stop centers that provide residents with a multitude of valuable services within their communities. Services are offered at 13 locations throughout the county. They offer counseling programs, tutoring, employment skills, seniors activities, English class for adults, and much more. Los centros comunitarios son centros que brindan a los residentes una multitud de valiosos servicios dentro de sus comunidades. Los servicios se ofrecen en 13 ubicaciones en todo el condado, ofrecen programas de asesoramiento, tutoría, habilidades laborales, actividades para las personas mayores, también clases de inglés para adultos y mucho más. Food pantries are non-profit individual sites that distributes bags or boxes of food directly to those in need. To search for food, here are some examples. Foodpantries.org and freefood.org. These are sites that provide listings of pantries. Las despensas de alimentos son lugares individuales sin fines de lucro que distribuyen bolsas o cajas de alimentos directamente a los necesitados. Ejemplos los puede ver también en la pantalla como foodpantries.org y freefood.org. Son páginas web que brindan listados de despensas de alimentos. Also, we have in the community Goodwill Job Connection. They provide guidance with resume development, employability, skills training, computer training, and career counseling, assistance with applying and interviewing for jobs, and much more. For more information, you can visit the link you see on the screen. También en la comunidad están los Goodwill Conexión para Trabajo. Estos brindan orientación con el desarrollo del resumen, capacitación en habilidades de empleabilidad, entrenamientos de computadora y asesoramiento profesional, asistencia con la solicitud y entrevista para trabajo y mucho más. Para obtener más información, usted puede visitar el enlace que ve en pantalla. Orange County Library System. We encourage you to explore the Orange County Library System. You can have access to books, movies, public computers with internet access, different learning activities for your children. They also offer classes for adults and much more. To get more information, you can visit the library closest to you. Go to www.ocls.info. El sistema de bibliotecas públicas del condado Orange les exhorto a explorar el sistema de bibliotecas. Usted puede tener acceso a libros, películas, diferentes actividades de aprendizaje para los niños y también ofrece clases de inglés para adultos, entre otros. Para obtener más información, usted puede visitar la biblioteca más cerca a usted o también puede visitar ocls.info. And we have the Hispanic Office for Local Assistance, known as OLA. And their mission is to connect the residents, families, business, and newcomers to the city of Orlando, government agencies, community-based organizations, and professional entities with information necessary to strengthen the quality of life of its residents. También tenemos la Oficina Hispana de Asistencia Local, conocida como OLA.
Su misión es conectar a los residentes con las familias, las empresas y los recién llegados a la ciudad de Orlando con las agencias gubernamentales, organizaciones comunitarias y entidades profesionales con la información necesaria para fortalecer la calidad de vida de sus residentes. You can find more information about community services in the QR code or link that you see on the screen. There you will find a two brochure with contact information about health community centers, libraries, food pantries, etc. Our moderator will place the QR code and links in the chat for your convenience. Puede encontrar más información sobre los servicios que ofrece la comunidad utilizando el código QR o el enlace que ve en pantalla. Aquí encontrará 2 folletos con la información de contacto de los centros comunitarios para la salud, bibliotecas públicas, despensas de alimentos, entre otros. Nuestra moderadora acaba de colocar los códigos QR y los enlaces para su conveniencia. They're asking also in the chat how they can get all these links. If you send us an email, when we provided you with our contact information, we will send you those links, ¿ok? Están Yes. preguntando también que cómo pueden acceder a estos enlaces. Al final de la presentación vamos a proveer nuestra información de contactos y con mucho gusto les vamos a enviar estos enlaces a usted si usted nos pide. Here is a list of all the resources we mentioned and their links. Feel free to take picture. Aquí hay una lista de todos los enlaces que hemos discutido en esta parte de recursos de la comunidad, los que hemos mencionado, así que siéntase en la libertad, lo voy a dejar ahí por unos segundos, siéntase en la libertad de tomarle una foto si usted desea. Here is a list of OCPS contacts. Feel free to take a picture of this slide as well. Y aquí también tiene una lista de los contactos de OCPS y si gusta usted también le puede tomar una foto a esta diapositiva. This slide is showing the contact information of Multilingual Service parent liaisons. We support OCPS learning communities under the supervision of our Senior Director, Josie Medina, and our Director, Lisa Hernandez. Rebecca, Jessica, and Janine support Spanish-speaking families. Carvelin and Herbie support Haitian Creole families. Gianni and myself, Valdelina, support the Portuguese-speaking families. Esta es la información de contacto de nuestros enlaces de padres de servicios multilingües. Apoyamos a las comunidades de aprendizaje de OCPS bajo la supervisión de nuestra directora senior Josie Medina y nuestra directora Lisa Hernández. Rebeca, Janine y esta servidora somos los enlaces de padres que damos apoyo a las familias que hablan español. Kervelin y Herbie son los enlaces que dan apoyo a las familias que hablan criollo haitiano y Gianni y Valdelina a las familias que hablan portugués. Okay, so here you can see our contact information. Take a picture. Feel free to email us, contact us. We have our extensions there. So please, if you have questions, we will answer your question. And if you don't know the answer, we will find the answer for you. Así que tómele una foto a esta diapositiva que están nuestros correos electrónicos, nuestras extensiones. Siéntase en la libertad de enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta que usted tenga. Créame que si no tenemos la respuesta a su pregunta en el momento, nosotros le vamos a encontrar una respuesta y los vamos a conectar con las personas correctas. Sé que we know that there is a lot of questions about the English classes for adults and also Rosetta Stone. Like I said, feel free to send us an email. Sé que hay muchas preguntas sobre las clases de inglés para adultos y sobre las licencias de Rosetta Stone. Por favor, escríbanos un correo electrónico y nosotros con gusto le vamos a proveer toda la información que necesita. Jessica, disculpa, tenemos varias preguntas sobre la presentación, si va a estar disponible. De parte de Mariel, la presentación la van a recibir copia por correo electrónico en las próximas 24 horas. Okay, so you will receive a copy of the presentation in the next 24 hours, correct?
By email, correct. by email. So you will receive that information by email, okay? And if you have any other questions, like I said, feel free to contact us. And como then les dije. Valdelina's and Gianni's information, the Portuguese parent liaisons, is in the chat. Y para los padres que hablan español, la información de Rebeca, Jessica y Janine, que somos los enlaces de padres que hablamos español, también está nuestra información en el chat. Pero recuerden que van a recibir esta presentación en su correo electrónico en las próximas 24 horas. Para aqueles que estão na audiência que falam português, essa apresentação está sendo gravada e você pode tê-la dentro de 24 horas. É só você enviar o seu e-mail e a gente manda para vocês. Está bem? Obrigada. Okay, we just got to the end. Thank you. Thank you for dedicating your time to meet us. We hope this information has been valuable to you, and have a great night. Y una vez más, gracias por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros. Esperamos que esta información haya sido bien valiosa para ustedes. Sabemos que sí, por todas sus preguntas, y que pasen una bonita noche. Muchas gracias a todos. Thank you so much. Obrigada. Obrigada àqueles que vieram estar conosco, dedicaram um tempo conosco.